En economía hay un montón de métodos. En particular, en la católica, en economía PUC, la mayoría de tesis utilizan econometría. Y yo sé que economía no solamente es aplicación de econometría, sino que hay otros métodos. Inclusive hay tesis donde no hay nada de econometría, solamente hay algunas aplicaciones estadísticas, a veces solamente es argumentación, a veces solamente es análisis de entrevistas, análisis de algún tipo de información cualitativa, no cuantitativa necesariamente, pero en economía PUC estamos acostumbrados, y es lo normal, que las tesis tengan econometría. Hay excepciones, sí. Por ejemplo, por ahí yo vi alguna tesis que asesoró el profesor Silva, donde no había econometría. Era un análisis sobre la producción de algún tipo de producto orgánico, donde todo era un análisis estadístico con nada de econometría, es decir, correlaciones, algunos test estadísticos simples, pero no econometría en sí. También he visto alguna tesis de historia económica donde no se incluía nada de econometría, todo era descriptivo, análisis de eventos, pero no había econometría. Y son excepciones. En otras universidades y en otros países quizás, las facultades de economía aceptan ese tipo de, de tesis sin econometría. En Católica es raro, pero existe. Así que lo normal, yo estoy seguro que casi todos en este curso, todos ustedes, van a necesitar econometría. Entonces, por eso es que vamos a hacer una revisión de qué cosa se puede aplicar. Ustedes han llevado fundamentos de econometría y también van a llevar o están llevando econometría intermedia, tanto micro o macro. A veces algunos llevan los dos. Esos dos cursos o esos tres cursos, eh, si bien es cierto, les enseñan un montón de cosas, un montón de métodos, no es todo lo que es la econometría. Es solamente una parte muy pequeñita. Hay muchos métodos adicionales eh, disponibles, además de los que ven en esos cursos. Entonces, también es típico de que ustedes tengan que aprender por sí solos un método adicional para su tesis. Por ejemplo, cuando yo hice mi tesis, tuve que aplicar un método que era una descomposición de, eh, de brecha salarial de género que utilizaba emparejamiento, que es una extensión del método de Oaxaca-Brinker. Eso nunca me lo enseñaron en el pregrado y lo tuve que aprender por, por mí solo, leyendo algunos papers. Por ejemplo, ha habido un alumno o exalumno que ya es egresado que se llama Angelo Kosubo, que seguro han escuchado de él, que ahora trabaja en Chicago, si no me recuerdo, que él hizo un tema de investigación que se llama Vulnerabilidad a la Pobreza hace algunos años, que fue una muy buena tesis. Y los métodos que él utilizó en esa tesis nunca los vio en el pregrado, así que los tuvo que aprender por sí solo. Hay otro chico que se llama, eh, ya me olvidé su nombre, pero que hizo una tesis con Machine Learning. En esa época, Gustavo Acosta. Gustavo Acosta hizo una tesis con Machine Learning y en esa época no existía QLab, no existía eh, profesores que sepan sobre Machine Learning, así que tuvo que aprenderlo por sí solo. Entonces, no necesariamente ustedes van a tener que utilizar lo que han aprendido en fundamentos de econometría y en econometría intermedia, sino puede ser que su tema de investigación requiera que utilicen métodos más complejos. Eh, ¿Eso quiere decir que fundamentos de econometría y econometría intermedia no sirve? No, sí sirve, pero esos cursos les dan solamente lo general, la base para que puedan entender métodos más complejos. Entonces, por ejemplo, esta tesis de Angelo Kosubo
donde utilizó algunos métodos para ver vulnerabilidades de la pobreza. Le sirvió un montón los temas de fundamentos de econometría para fundamentar o para entender el método que él planteó. Para ver Machine Learning, si no hubiera llevado fundamentos de econometría este chico, no hubiera sabido, no hubiera podido entender fácilmente los métodos de Machine Learning. Entonces, eh, los cursos de econometría que ustedes han llevado les va a ayudar a entender métodos más complejos. También es posible que ustedes puedan aplicar métodos que sí han visto en, en sus cursos de econometría, pero es un poquito raro. ¿Por qué? Porque los métodos que vemos en fundamentos y en econometría intermedia usualmente es lo que siempre sí o sí se tiene que aprender, y esos temas usualmente son bastante antiguos, ¿no? Por ejemplo, el MCO es un método que tiene muchos años, más de 80 años. Eh, Logit, Probit son métodos también muy antiguos eh, y que tienen muchos problemas, sobre todo tienen muchos problemas econométricos que hay que resolver y no se pueden resolver con lo que uno aprende solamente en fundamentos. Los métodos de Tobit, los métodos de Heckman, también tienen algunos problemas que hay que resolver quizás con un método más complejo. Los métodos de conteo también tienen algunos problemas. Entonces, sí, es posible que puedan utilizar métodos que han aprendido en fundamentos, pero lo más seguro es que tengan que aplicar en su tesis algún método diferente o algún método adicional que no han aprendido. Pero lo que han aprendido en fundamentos y en econometría intermedia les va a ayudar a entender rápidamente esos métodos, ¿sí? Y estoy seguro que ustedes ya se han dado cuenta de eso, porque cuando han hecho su revisión de literatura, han encontrado métodos que nunca han escuchado. Entonces, por eso es que hoy día y en la siguiente sesión voy a tratar de darles un panorama general de los textos, de los lugares donde pueden buscar y aprender fácilmente métodos eh, que usualmente no vemos en econometría. Y también algunos métodos que ya han visto. Sobre todo libros y material donde haya do files o scripts o que sean fáciles de entender en la aplicación de código. Entonces, veamos. El primer texto que yo siempre recomiendo es este, Principles of Econometrics, de Carter, Griffiths y Lee. Este libro es hermoso, está en su quinta edición. Es un libro bastante extenso que felizmente, que lamentablemente no está en español todavía, pero lo bueno de este libro es que tiene casi todos los métodos básicos de econometría. Por acá debe estar seguro MCO. Vamos a ver, vamos a bajar un poquito. MCO o OLS, que es lo mismo. A ver, acá empieza hablando qué es econometría, de qué trata la econometría, eh, explica qué es causalidad y predicción. Detengámonos un poquito en esto. Ok, en economía, no todas las tesis tienen que hablar sobre causalidad o sobre predicción. La mayoría de tesis en pregrado solamente hablan de asociación de variables, ¿no? Ustedes seguro, bueno, la profesora Jennifer les ha tratado de exigir un poquito a ustedes que deben tener una variable X y una variable Y. La X afecta o impacta en el Y. Lo ideal en una investigación es que uno trate de buscar el efecto o el impacto en el Y. Lamentablemente, hacer una tesis o una investigación que hable de impacto o efecto es bastante difícil, porque eso implica causalidad, ¿no? Y no, la causalidad necesita varias cositas para ser argumentada. Lo que usualmente se hace con más facilidad
es la asociación de variables. Veamos por qué. Supongamos que X es mi variable de am, controles prenatales. Y mi Y es el peso del niño al nacer. O mejor, el desarrollo cognitivo. Entonces, la idea detrás de estas, esta, estas dos variables que he puesto sería lo siguiente. Si la madre va a sus controles prenatales, entonces la madre hace un seguimiento muy bueno del desarrollo de su niño antes de nacer y eso probablemente en los siguientes años, cuando el niño ya nazca y empiece a ir al nido o a los primeros años de inicial primaria, facilita que pueda aprender rápidamente, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Si la madre se cuida, entonces el niño nace bien, con su peso ideal, eh, con todos los niveles de salud bien. Pero el problema con esto es que hay otras variables que pueden estar por ahí, que pueden estar afectando a ambas variables. A ver, déjenme achicar esto. Por ejemplo, voy a poner acá, insertar. Acá. Acá detrás podría haber otra variable que sea el nivel de ingresos de la familia. El nivel de ingresos de la familia puede afectar a los controles prenatales y también puede afectar al desarrollo cognitivo, ¿no? Entonces, yo estaba estudiando la relación de controles prenatales sobre el desarrollo cognitivo. Entonces, tenía mi base de datos con esas dos variables X y Y. Pero teóricamente me sale en mi revisión de literatura que los ingresos de la familia afectan tanto a los controles prenatales y también afectan al desarrollo cognitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque una familia con altos ingresos probablemente puede pagar con mayor facilidad sus controles prenatales, puede ir a mejores médicos en los controles prenatales, puede comprar todas las medicinas y todos los tratamientos que le recomiendan en los controles prenatales, ¿no? Entonces, tener más ingresos hace más probable y de mejor calidad los controles prenatales. Y también los ingresos afectan al desarrollo cognitivo. ¿Por qué? Porque, bueno, probablemente si tienes más ingresos, llevas a tu hijo a un mejor colegio, un mejor nido, le compras más materiales, lo expones quizás a más viajes, lo expones a mayor lectura, ¿no? A estimulación temprana. La relación entre X y Y no es una relación directa, sino puede estar mediada o puede estar afectada por otras variables. Entonces, cuando yo quiera estudiar este X y su efecto en Y, esta relación, ese efecto que está en la flecha, que sería mi beta, el beta del efecto, no es un beta que va a ser limpio. El efecto no va a estar limpio, va a estar ensuciado, va a estar sucio, va a estar mezclado con el efecto de ingreso. Entonces, el beta que voy a calcular en mi econometría no es un beta confiable, no es un beta que me habla de la causalidad, solamente me está hablando de la asociación, de la correlación entre esas dos variables. Otro ejemplo donde no hay causalidad. Vamos a poner acá. Por ejemplo, si mi variable X es la variable violencia doméstica y mi variable Y son ingresos. Entonces uno podría decir, ok, si hay mayor violencia doméstica contra la mujer, ingresos de la mujer, entonces eh, la mujer va a tener
deterioro en su salud, ¿no? Va a estar mal físicamente por la agresión física, pero también va a estar mal emocionalmente, va a tener estrés y eso reduce su capital humano, su capacidad de generar ingresos. Por tanto, eh, sus ingresos van a ser menores. Yo quiero estudiar eso, ¿no? Cómo la violencia doméstica, al deteriorar el capital humano, deteriora los ingresos de las mujeres. Muy buena pregunta. El problema es que esa relación también tiene una dirección en el sentido contrario. ¿Sí? Los ingresos también afectan a la violencia doméstica. Probablemente, si la mujer inicialmente tiene ingresos más bajos, eso hace que esté en una situación de desventaja dentro de las negociaciones dentro del hogar. Es decir, los ingresos determinan el poder de negociación dentro del hogar. Si la mujer está en desventaja, podría ser más probable que sea víctima de violencia doméstica. Entonces, acá hay una doble causalidad, una bicausalidad, una causalidad inversa, como quieran llamarlo. Entonces, cuando yo meta en mi stata estas dos variables y haga una regresión, el beta que me va a salir es un beta donde se están mezclando estos dos efectos. Y como los efectos están mezclados, yo no puedo hablar de causalidad, de una causa directa, solamente de correlación o asociación de variables. Entonces, ¿eso quiere decir que cuando yo haga mi tesis necesito sí o sí hablar de causalidad? No. Cuando hagan su tesis sí pueden hablar de asociación de variables, pero no deben confundir los términos. Entonces, si su tesis no logra resolver estos problemas de variables que median o que están, que están fuera, estos problemas de causalidad inversa y otros problemas que no permiten ver la causalidad, su tesis debe hablar solamente de asociación de variables, no de causalidad ni de impacto. Si quieren hablar de causalidad o de impacto, hay otros métodos, por ejemplo, los métodos experimentales, los métodos de experimentos en laboratorio, los métodos cuasi experimentales como emparejamiento, como regresiones discontinuas, como variables instrumentales, que también pueden aplicar. Pero si no aplican esos métodos, su tesis, su investigación es solamente sobre asociación de variables. Y está bien, la mayoría de tesis en pregrado son sobre asociación de variables. ¿Ya? Pero hay que tener cuidado con los términos que se utiliza al momento de escribir la tesis. Porque una tesis que sí estudia el impacto o el efecto causal, esas variables, esas tesis o esas investigaciones sí pueden dar un montón de recomendaciones de política pública porque tienen el efecto limpio. Las tesis o investigaciones que no pueden limpiar y encontrar un impacto o un efecto causal pueden dar algunas recomendaciones, pero no con tanta certeza como si fueran investigaciones sobre impacto. Entonces, un poquito de cuidado con eso porque he visto que a veces ponen el título impacto de tal variable sobre tal variable y normal hacen la tesis, pero al momento de la sustentación siempre algún jurado les cuestiona por qué pusiste impacto si en realidad esto no es un impacto, sino es eh, solamente una asociación, ¿no? No está mal que sea una tesis de asociación de variables, de correlación de variables, pero hay que tener cuidado con los términos que utilizamos, ¿sí? Entonces acá eso es lo que está explicando. La causalidad es otra cosa más compleja. Hay otras tesis que hablan de predicciones. Estas tesis de predicciones, es decir, no sé, quiero predecir cómo va a ser el mercado inmobiliario en algunos años, cómo van a ser los precios. Quiero predecir cómo va a ser el PBI acá de 50 años. Quiero hacer una predicción de cómo hubiera sido
el crecimiento del PBI si Velasco no hubiera gobernado. Quiero predecir cómo hubiera sido el PBI si Fujimori no hubiera existido, si Pinochet no hubiera existido. Y sí, hay investigaciones sobre eso, ¿no? Ustedes, vamos a mostrarles acá. Martinelli y Vega, eh, hace algunos años hicieron una investigación que está publicada acá y con la cual yo tengo algunas reservas por el método, pero que trata de tener esto que se le llama predicción. Eh, en predicción existe varios tipos de predicción, ¿no? Existe el forecasting, que es ver qué sucedería en el futuro. Hay el nowcasting, que es lo que sucedería hoy día con la información del pasado. Y otro tipo de investigaciones que son estos, que es qué hubiera sucedido en el pasado. Cuando se habla de predicción, no solamente se habla del futuro, sino también lo que podría pasar ahorita mismo o lo que hubiera pasado en el pasado si algo no, algún suceso no sucedería exactamente como sucedió. Esta investigación de acá, por ejemplo, tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué hubiera sucedido si Velasco no hubiera gobernado, ¿no? Como les conté, yo tengo un poquito de reservas con este paper, pero utiliza un método de control sintético y por acá vamos a ver los grafiquitos, más abajo. El método no es muy difícil. Acá. La línea que tenemos acá en rojo es el logaritmo del PBI que se observó o que sí sucedió desde 1950 hasta 1991, 2 creo, más o menos. ¿No? Ese es el rojo, ¿no? El PBI creció hasta más o menos el 75, luego creció ligeramente y acá hasta el 80 más o menos creció, un poquito antes del 80, 79, 78 creo que empieza esta caída, y luego 85 ya cae rápidamente. Este azul es lo que hubiera sucedido si Velasco no entraba al poder. Según Martinelli, según Vega, el PBI hubiera crecido mucho más rápido hasta inicio de los 80 y le hubiera caído un poquito, pero se hubiera estancado. Entonces, según ellos, eh, con Velasco perdimos varios años de crecimiento. ¿Qué base de datos utilizan ellos? Utilizan el Penn Table, que es una base de datos muy utilizada por econometristas, por macroeconometristas, que es este Penn Table. ¿Por qué les digo que tengo reservas con este paper? Porque la definición de las variables no es tan buena. Por ejemplo, OpenS, ellos la utilizan como la suma en valor absoluto de importaciones y exportaciones, lo cual yo creería que debería ser mejor como porcentaje del PBI. Utilizan muy pocos predictores. Yo creo que se podría utilizar más predictores. El método, ellos utilizan el método canónico, que es el más utilizado, pero en los últimos años el método ya ha sido criticado bastante y hay muchas modificaciones y métodos mucho más complejos que corrigen varios sesgos en las estimaciones. Así que yo creo que si se replicaría este paper con una definición distinta, una definición más clara de las variables, se incluirían más predictores y se aplicaría un método más reciente, creo que saldría algo muy distinto. Y creo que alguna vez en algún curso hicimos el ejercicio de aplicar una réplica de esto
y salió un poco distinto. También su profesor Waldo Mendoza el año pasado publicó un librito eh, que se llama Waldo Mendoza, Constitución, que también aplica un método de control sintético, este librito. Y en uno de los capítulos de ese librito también hace un control sintético para decir qué hubiera sucedido con el PBI si la Constitución del 93, bueno, en realidad, si el párrafo o el capítulo económico de la Constitución del 93 no hubiera sido reformado en ese año, ¿no? También utiliza un método de control sintético eh, que fue bien discutido por varios econometristas y luego de algunas discusiones, su profesor Félix Jiménez le contestó al profesor Waldo Mendoza y publicó, eh, vamos a ver, acá está. Su profesor Waldo Mendoza publicó ese libro utilizando control sintético para decir que sin el capítulo económico del 93 el PBI hubiera crecido mucho más lento. Ese librito lo leyó Félix Jiménez y dijo, no me la creo, y publicó en respuesta a Waldo, publicó este working paper que se llama Perú 1990-2021, la causa del milagro económico, Constitución del 93 o Superciclo de materias primas. Lo hizo con con Oscategui y con Marco. Y acá lo que hace su profesor Félix es discutir las debilidades de la aplicación que hizo Waldo y aplica algunos métodos más recientes y concluye de que en realidad la Constitución no tuvo mucho que ver con el crecimiento rápido después de los 90, sino lo que tuvo que ver más es el superciclo de precios de commodities que empezó en los 2000, en 2001, ¿no? Vamos a ver acá. Ah, Prereforma, superciclos. Dice, el superciclo que empezó en el 2002-2003. Entonces, lo que dice Félix es que la Constitución no es la causa del crecimiento rápido del Perú, sino que es un evento externo, ¿no? Los precios de los commodities. Es una buena discusión. Acá lo que hace Félix es rebatir lo que decía Waldo. Y bueno, es una discusión abierta, ¿no? Porque igual hay otros métodos que se podían aplicar para ver qué sucede. Este es este es el resultado de Waldo, ¿no? Según Waldo, este naranja, perdón, este azul es el logaritmo del PBI desde 1975 hasta el 2008. Y según Waldo, si sin la Constitución del 93 hubiéramos crecido en este naranja, o sea, mucho menos. Y luego nuestro profesor Félix, va a empezar a hacer una revisión. Según Félix, esa estimación está mal. Y por acá debe haber un gráfico donde dice que está equivocado, ¿no? Entonces, esto es como, no lo encuentro. Eso también es algo que ustedes podrían hacer, ¿no? Es decir, agarrar un paper que existe y tratar de modificarlo o dudar de sus resultados y aplicar métodos más complejos. Y sobre esto de control sintético y ver qué hubiera sucedido si un evento
si algo distinto hubiera pasado en la historia. Hay un montón, ¿no? Por ejemplo, también hay sobre Pinochet, eh, Synthetic Control. Si no hubiera existido Pinochet, ¿qué hubiera sucedido? The influence of Pinochet on the Chilean miracle. También con control sintético. Ah, no, acá también. Este es el Chile real, lo que se observó desde el crecimiento de Chile. Y este es lo que no, lo que hubiera, el verde es lo que hubiera sucedido si Pinochet no hubiera gobernado, ¿no? También hay sobre Chávez, ¿no? Hugo Chávez. Hugo Chávez. Synthetic Bond. Y así, no solamente sobre presidente se puede hacer sobre un montón de cosas. Acá dice The Economic Consequence of Hugo Chávez, un análisis de control sintético. Eso es como que hacer predicciones sobre sobre lo que hubiera pasado si algo no hubiera sucedido. También hay los estudios de forecasting que, que, que para, que para econometría, pero para tesis en PUC no es muy, no es muy habitual. El forecasting lo que hace es tratar de predecir algunas variables en los siguientes años. Por ejemplo, predecir el precio de las viviendas en Lima en los siguientes 20, 30 años, no sé, predecir el PBI en los siguientes años. Eso no se suele hacer en tesis en PUC porque es un trabajo más de consultores, un trabajo más de analistas económicos, no es un trabajo que se le asocie a la vida académica mucho. El otro que se ha puesto de moda es el nowcasting. El nowcasting es eh, ver qué sucedería hoy con algunas variables, no en el futuro. Por ejemplo, hace poco vi el nowcasting de empleo, ah, employment. La mayoría de nowcastings utilizan datos de Internet. Por ejemplo, si la gente está buscando la palabra empleo en Internet, si la gente está entrando a las páginas de, no sé, esas páginas de donde se publican empleos, bolsas de trabajo, si la gente está eh, entrando a los avisos de los periódicos, con esa información de Internet que es a tiempo real, se puede hacer nowcasting, ¿no? Ver qué está sucediendo con el empleo actualmente. Un problema con la estimación del empleo en todos los países es que los datos salen trimestralmente o anualmente, y en la mayoría de casos, como en el Perú, solamente se puede saber información del empleo formal, ¿no? El empleo informal es difícil de medir, entonces mucha gente está viendo este tema de investigación que es nowcasting para ver cómo información de Internet o información más fluida puede ayudar a observar en tiempo real algunas variables, ¿no? Eh, entonces, eso. ¿Qué más? Ya, entonces le estaba contando eso, ¿no? Que el forecasting o el nowcasting o esto de ver qué hubiera sucedido en el pasado no es tan conocido o no es tan utilizado en tesis, pero aún así puede haber excepciones y podrían hacerlo ustedes. Y seguimos con el librito que estaba acá. Entonces acá les hablo un poquito de eso, ¿no? Pues, ¿cuál es la diferencia entre causalidad, predicción, asociación de variables? En el caso que quieran utilizar causalidad, están los métodos experimentales, también puede estar los cuasi experimentales, y acá les hablo un poquito de todo lo demás que son datos no experimentales. También hace una diferenciación entre los tipos de base de datos de corte transversal, de series de tiempo, de panel
o que también se llama longitudinales. Eso también debe ser una decisión importante que deben tomar ustedes, qué tipo de datos van a utilizar. Usualmente los de macro van a utilizar series de tiempo, los que van a micro van a utilizar seguro algo de corte transversal, y si lo permite el tema de investigación y si existe alguna base de datos, sería genial utilizar panel, porque los datos panel no solamente permiten ver diferencias entre individuos, sino también diferencias en el tiempo, cómo evoluciona una variable en el tiempo. Entonces es más rica una investigación con datos panel, pero los datos panel son más escasos, hay muy pocos datos panel, sobre todo para el Perú, y cuando existen, son más chiquitos. eh, ¿Por qué son más chiquitos? Porque son más costosos de realizar, ¿no? Por ejemplo, la ENAO panel en el Perú, la ENAO panel de 5 años, solamente de 5 años, tiene menos de 2.000 individuos, ¿no? Eh, Cuando ustedes descargan la ENAO panel, hay individuos que son encuestados 2 años, hay individuos que son encuestados 3 años, hay individuos que son encuestados 4 años y hay individuos que son encuestados 5 años. Solamente contando a los que son encuestados 5 años, son menos de 2.000 personas, mientras que el corte transversal de la ENAO tiene más de 30.000 hogares, que debe ser más de 70, 80.000 personas. Entonces, eh, lo bueno de corte transversal es que tienes un montón de información, pero solamente puedes observar diferencias entre individuos, porque se levanta información solo en un año o en un periodo, ¿no? En datos panel puedes tener menos observaciones, pero la riqueza está en que no solamente ves la variación entre individuos, sino la variación en el tiempo. Y cada uno de estos tipos de datos tiene un tratamiento econométrico distinto. No, los métodos que se aplican a cada uno de estos son muy distintos. Acá les da una recomendación cómo escribir eh, investigaciones. Esto en realidad sería bueno que lo lean, pero lo que yo siempre recomiendo es que una tesis o cualquier investigación simplemente es contar una historia. Entonces no se esquematicen en, en hacer tantas secciones, un montón de secciones, y en cada sección empezar muy formalmente poniendo, en esta sección voy a explicar esto y en la siguiente sección voy a explicar esto. Escriban su tesis como si estarían contando una historia, ¿no? No sé, si estoy hablando sobre violencia doméstica y su efecto en los ingresos, empiezo contando, no sé, en el Perú, em, tantas mujeres mueren al año por, por, por la violencia dentro de los hogares, cuando el hogar debería ser un espacio seguro para las familias, para las personas. Entonces, eso es un problema muy significativo para la sociedad porque no solamente reduce el capital humano, no solamente aumenta los costos de salud, sino también es un problema de justicia y de igualdad. Por tanto, esa investigación se centra en esto, utilizando datos de tal tipo. Entonces voy a empezar a contar, o voy a empezar a- con, con un marco teórico que lo saco de países en desarrollo medio como el Perú. Y así van contando una historia, ¿no? Como si estarían contando a un amigo de qué es su tesis. Evidentemente, luego van a tener que hacer una revisión para tener que modificar las palabras que son medio informales a palabras más formales. Quizá van a poder cambiar un poquito la estructura, ordenarlo, separarlos en secciones, pero cuando empiecen a escribir su tesis, escríbanlo como si estarían contando una historia, porque si no, si van a tratar de esquematizarse desde un inicio, se les va a hacer muy difícil, porque van a tratar de utilizar las palabras indicadas desde un inicio, tratar de esquematizarse y encuadrarse en un estilo, y eso los va a retrasar un montón. Empiecen escribiendo como si estarían contando la historia a sus papás o a sus amigos, y luego ya lo corrigen y lo formalizan el texto, ¿no? El estilo lo vuelve más formal.
Eso, acá les da una lista de algunas bases de datos en Internet que están disponibles, así que sería bueno que también chequeen eso si alguna base acá les puede servir. Acá es un repaso de un poquito de estadística y acá ya empiezan los modelos más simples como el MCO. Entonces, acá va a empezar hablando sobre la regresión lineal, donde lo normal es el OLS o MCO, habla un poquito de los supuestos detrás del modelo o MCO, el teorema de Gauss-Markov, que ustedes ya han conocido y seguro ya han hecho alguna vez la comprobación del teorema de Gauss-Markov. Y acá, eh, test hipótesis que por ahora no necesitan. Les voy a explicar qué es el p-value, qué es el test estadístico, cómo se interpretan los betas. Y acá eh, algunos modelos de predicción, que no creo que ninguno de ustedes va a utilizar un modelo de predicción, así que en esta parte no. Lo interesante viene acá. Acá dice modelos de regresión múltiple, es decir, un y varias x, ya, lo que usualmente se utiliza. Y vamos a ver acá, un poquito más abajo. Un poquito más, esto no tanto. Ya, por ejemplo acá. Acá, capítulo 11, modelo de ecuaciones simultáneas. Esto es un método que no se utiliza mucho en la actualidad, pero puede ser que a alguno le sirva. Acá tenemos algunas regresiones con datos de series de tiempo. Por ejemplo, acá tenemos algunos tests de raíz unitaria. Acá tenemos cómo transformar, primero cómo detectar la estacionalidad y luego desestacionalizar una serie. Los típicos test de raíz unitaria como Dickey-Fuller aumentado y otros. Algunas ejercicios de cointegración. Por acá están vectores autorregresivos que creo que, bueno, al menos el semestre anterior, un montón de chicos utilizaron modelos bar, así que acá hay modelos bar. Por acá también debe estar los modelos S-bar, es decir, los bar estructurales, los modelos Arch, también puede estar los modelos Garch acá. Acá tienen modelos de datos panel como efectos fijos, efectos aleatorios, y acá está efectos aleatorios. Acá tenemos modelitos de variables binarias como Logit, Probit, Tobit, también por hasta acá, Tobit, Logit, Probit, modelos de conteo, de elección y modelos de conteo. Acá vamos a tener Tobit, acá está Tobit, por acá está Heckman, que también se utiliza un montón, modelos de regresión truncada. Tenemos Probit para categóricas, no solamente para binarias. ¿Y cuál es lo...? Y bueno, ustedes dirán, pero esto parece un libro de econometría típico. No, no es un libro de econometría típico. ¿Por qué? Porque cada uno de los capítulos tiene al final un, una aplicación en Stata. Y la aplicación de Stata tiene su código en Stata, tiene su base de datos en Stata y tiene su interpretación en Stata. Entonces, vayamos, por ejemplo, a algo que todos ustedes que muchos de ustedes van a utilizar. Acá. Vamos a ir a un Heckman. Ya creo que por ahí escuché a alguno de ustedes decir que va a utilizar un Heckman. Busquemos acá Heckman. Supongamos que ustedes quieren utilizar Heckman. Heckman es un método para hacer estimaciones. Capítulo 16, tu capítulo 16. Cuando hay problemas de selección muestral. Por ejemplo, Heckman, ¿dónde está Heckman? Acá, sesgo de selección. El sesgo de selección
Es un problema cuando existen variables dependientes limitadas. ¿Qué son variables dependientes limitadas? Variables dependientes limitadas es cuando tu variable y, no puede tomar ciertos valores. Por ejemplo, los ingresos. Los ingresos de las personas solamente pueden ser, eh, por teoría, positivos o cero. No pueden ser eh, ingresos negativos, ¿no? No existen ingresos negativos. Pero hay un problema con los ingresos, que es una variable truncada. ¿Qué quiere decir que es una variable truncada? Que cuando ustedes preguntan a la gente cuánto es su ingreso, un montón de gente va a contestar: yo gano 2.000, yo gano 1.000, yo gano 5.000, yo gano 900, yo gano el salario mínimo que es 1.025, ¿no? Y va a haber un montón de gente que va a contestar cero. Entonces, la pregunta es, si yo quiero hacer una estimación de mis ingresos y voy a poner ahí mis betas, ¿no? El beta uno que va a multiplicar a la educación, ¿no? La teoría me dice que la educación afecta a los ingresos. Voy a poner ahí la experiencia. También la teoría me dice que el género tiene un impacto importante y un montón de cosas. Eso se llama una ecuación de Mincer, ¿no? La ecuación de Mincer me habla sobre los determinantes de los ingresos. Entonces, hago estimación, pero cuando agarro mi base de datos sobre ingresos, tengo gente que me contesta de esta forma. La gente que tiene valores cero en ingresos es gente que no tiene nada de educación, no tiene nada de experiencia, su género los favorece. No necesariamente. No, esas personas que tienen ingresos cero posiblemente sí tengan capacidades y sí tengan potencial para generar ingresos, pero hay una selección de estas personas para que hace que reciban ingresos cero. ¿Cuál es esa selección? De que no están en el mercado laboral o están desempleados. ¿Y por qué estarían desempleados? Por varias razones. Puede ser simplemente de que esa persona no necesite trabajar porque tiene mucho dinero. Puede ser que esa persona eh, está estudiando todavía y no tiene tiempo para trabajar. Puede ser que esa persona se ha tomado un año sabático, entonces ese año no tiene ingresos. Puede ser que esa persona eh, tenga alguna característica en particular que no le permite ingresar al mercado laboral. Quizás tiene algún problema, una limitación motriz que no permite que ingrese al mercado laboral. Entonces, esas personas que están en cero, en realidad son distintas a esas personas que ganan algún tipo de ingresos. Entonces, lo que yo debería hacer es preguntarme por qué hay gente que se trunca su ingreso en cero y hay gente que tiene ingresos mayores a cero. Para eso, tengo que hacer una estimación en dos etapas. La primera etapa es preguntarme, acá vamos a poner empleo. Me pregunto, y yo sé que los que tienen empleo en esta variable tienen el valor de 1. Los que no tienen empleo tienen el valor de 0. Y los que no tienen empleo son los que tienen ingreso 0. Entonces acá me pregunto, ¿cuáles son los determinantes del empleo? Y hago una ecuación. Quizás tener empleo o no tener empleo depende de tu educación, depende de tu experiencia, depende de tu género, depende de otras cosas más. ¿Por qué hago esa primera etapa? Porque gracias a esa primera etapa, yo voy a conocer cuál es la probabilidad o cuál es, perdón, acá vamos gracias a esa primera etapa, que es esta, yo voy a conocer cuál es la probabilidad de cada una de estas personas de tener empleo y por tanto tener ingresos.
De esa primera etapa se va a calcular un valorcito que se llama la inversa del ratio de 1000. Ese inversa del ratio de 1000 lo que me va a dar es información de la probabilidad de estar empleado en comparación del resto de la muestra. Y ese ratio de 1000 se va a incluir acá. Acá se le va a poner un elemento adicional que le voy a poner G, que es el ratio de 1000. Cuando pongo ese G acá, que sale de la primera ecuación, estimo esta ecuación de ingresos. Esa se va a llamar la segunda etapa. Entonces, esta estimación en dos etapas, donde tengo una primera etapa donde explico la selección de las personas que tienen ingresos y luego, gracias a esa primera etapa, puedo corregir mi ecuación principal. Eso se llama Heckman. Esa ecuación de Heckman se utiliza un montón en economía laboral, exactamente por lo que les conté acá de los ingresos, pero también se puede utilizar en otros entornos. Por ejemplo, alguna vez tuve que hacer esto, gasto en salud. El gasto en salud, el gasto de bolsillo de salud, cuando tú preguntas a la gente, hay mucha gente que te contesta, yo gasté 100 soles en el año pasado en salud. Yo gasté 1000 soles, yo gasté 500 soles, yo gasté 90, yo gasté 125, yo gasté 25. Y hay un montón de gente que te contesta que gastó cero. Y uno se preguntaría, ¿los que gastaron cero no serán distintos a los que gastaron algún valor positivo en salud? Sí, ¿no? Posiblemente el gasto en salud está asociado a algunas cosas. Por ejemplo, a que tengas un seguro de salud. Si tienes un seguro de salud, posiblemente no tengas que gastar nada o tengas que gastar muy poco. O también puede ser que sea la diferencia entre los que tienen gastos en salud y no tengan gastos de salud que se hayan enfermado. Entonces, primero tengo que hacer una ecuación donde diga cuál es la probabilidad de que la persona se haya enfermado. Entonces, los que se han enfermado posiblemente son los que han hecho algún tipo de gasto en salud y los que no se han enfermado son los que tienen gasto en salud cero. Pues así hay un montón de temas donde se puede aplicar Heckman, sobre todo cuando uno puede explicar teóricamente el hecho de que algunos tengan un valor específico en esa variable, ¿no? Que la variable que ustedes están estudiando esté truncada y ese truncamiento se puede explicar por otra ecuación. Entonces, eso, por ejemplo, que lo he explicado así súper rápido, lo explica acá en Sample Selection. Eh, yo entro ahí y acá me explica un montón, ¿no? Me dice, este problema de sesgo de selección se soluciona con una técnica que se llama Heckig. Y Heckig es una estimación que fue planteada por Heckman. Se le dice estimación en dos etapas de Heckman o también se le llama Heckig. Y acá me explica el modelito. Entonces, si ustedes utilizan Heckman, pueden utilizar esas ecuaciones, ¿no? Acá les dice su variable dependiente, bueno, su variable en ese caso empleo, por ejemplo, puede tomar el valor de 1 y el valor de 0. ¿Está empleado o no está empleado? Acá aparece la inversa del ratio de 1000 que yo les comenté, que daba información sobre la probabilidad de que la persona esté empleada y por tanto tenga ingresos en comparación al resto de la muestra. Y lo chévere de este libro es que tiene esto. Cada uno de los temas de este libro tiene su ejemplo. En este caso está hablando de un ejemplo utilizando una base de datos de mujeres que se llama la base de datos de MROS. Entonces, acá les propone hacer algunas regresiones. Primero le hace una regresión de salarios versus educación, experiencia, y luego les explica cómo hacer la estimación. Y lo bonito es que todo esto lo pueden encontrar en un do file acá. Vamos a poner Principles of Econometrics Chart. Entró a la primera
respuesta y acá tengo las varias ediciones del libro de Carter Girilin. Entro a esta última edición y acá me aparece, acá, ¿dónde está? Debería ser esta, ya. Me dice que todos los ejemplos de este libro están en eViews, también están en Stata, también están en Excel y también están en SAS y en otros programas también como R. Entonces yo entro al de Stata. ¿Dónde está Stata? Acá está Stata. Me dice, acá puedes descargar todos los do files de los ejemplos. Acá puedes descargar todas las bases de datos. Entonces, entremos acá a los do files. Y acá me dice capítulos. Esto de Heckman estaba en el capítulo 16. Descargo el capítulo 16. Acá está el do file, lo copio. Abro mi Stata. Abro un do file, lo copio. Por acá, veamos. Me dice, estos son los archivos, o es el archivo del capítulo 16 usando Stata para libro de principios de econometría. Ah, ¿qué más? Acá está el ejemplo 16.2. ¿Qué ejemplo estábamos viendo nosotros? Estábamos viendo el ejemplo 16.17. Busquemos acá 16.17, 16.6, 16. Acá está. 16.17. GKIC Model de salarios. Y me dice que necesito la base de datos en ROS. Este ejemplo está hasta acá. Entonces voy a descargar esa base de datos en ROS, donde acá en la misma página me sale dataset. Y acá voy a buscar en ROS. ¿Dónde está? Em, Acá está, en ROS. Lo descargo. Lo descarguemos. Si no descarga, ya está. Acá está la base en ROS. Tiene un montón de observaciones, 25 variables, y puedo correr. Me dice, genera una variable que sea logaritmo de salarios. Luego, haz una regresión simple de MCO, solo para los que tienen ingresos. Luego generas un probit para ver, bueno, generas una variable que se llama kids para saber si tiene hijos. Es un probit para ver la probabilidad de que cada persona tenga un empleo, el EFP si tiene empleo, y el empleo se explica por edad, educación, tener hijos y creo que esto es estar casado. Y con eso se predice la probabilidad de que la persona esté empleada, tenga un empleo, y con esa probabilidad se puede calcular la inversa de 1000. Acá se genera la inversa de 1000.
Este W es la probabilidad de estar empleado y esta es la inversa de 1000. Y luego se puede hacer esa regresión que ya es la segunda etapa. Entonces todo esto es la parte manual. Hacer Heckman simplemente con los comandos simples. Pero si yo quiero hacer todo más rápido, tengo el comando Heckman, donde de frente le pongo primero mis variables de la segunda etapa. Dentro del select le pongo las variables de mi primera etapa. Y acá está, ¿no? Esta es la primera etapa, pero esta es la segunda etapa, esta es la primera etapa. Y también lo puedo corregir por otras cositas. Acá lo corrige por máxima verosimilitud. Todo genial. Un método que parece en teoría muy difícil, porque en realidad es muy difícil la, la, la derivación matemática de este método, pero en la aplicación de Stata lo hace bastante simple. Y ustedes dirán, ok, ya tengo los comandos, ya tengo el ejemplo y la interpretación. Felizmente la interpretación también está en el libro. Entonces acá me va explicando, ¿no? Por ejemplo, este ejemplito empezó haciendo un MCO y acá me da los resultados del MCO. Por ejemplo, vamos acá. En el MCO que sacamos inicialmente, acá está. Me salía que la constante era menos 0,40, acá está menos 0,40. El coeficiente de educación era 0,109, acá está 0,109. El coeficiente de experiencia era 0,0157, acá está. El R cuadrado, 1484, está acá. Y acá me va explicando un poquito, ¿no? Me dice, esta estimación, bueno, esto estima un retorno a la educación de 11%. Este valorcito 0,1095, que aproximadamente 0,11, se interpreta como que un año adicional de educación aumenta los ingresos en 11%. Eso se llama retornos a la educación. Luego me dice que eso es significativo, pero que no está corrigiendo por el sesgo de selección, entonces aplicamos un Heckman. Luego me explica que acá está la ecuación de la probabilidad de tener empleo y también me explica qué significan los coeficientes que salen de esa estimación. Luego me dice que para calcular la inversa de 1000 tengo que aplicar esta ecuación y me interpreta qué quiere decir cada uno de los valores. Y acá finalmente me da la estimación de la segunda estimación, donde también me interpreta los, los valores y me dice que en esta estimación con Heckman los retornos a la educación serían aproximadamente 6%, que difiere del 11% anterior. Entonces, sin corregir por sesgo de selección, los retornos a la educación eran 11%, corrigiendo por sesgo de selección, los retornos me salen un poquito menos de 6%. Y me explica acá a detalle. Y hay más ejemplos. En el apéndice hay muchos más ejemplos. Para todo ese capítulo 16, donde estaban varios métodos, tengo todo este do file enorme con varios ejemplos, inclusive con simulaciones, con ejemplos reales. Entonces, ustedes lo pueden utilizar. Entonces, ¿qué más? No es el único do file, hay un montón de do files. Si quieren hacer Logit, hay un do file de Logit. Si quieren hacer Probit, hay un do file de Probit. Si quieren hacer Tobit, hay ejemplos de Tobit. Si quieren hacer un bar, hay do files del bar, del SBAR, del Garch. También de MCO simple, también de simulaciones, también de forecasting. Entonces, por eso es que les muestro este libro, porque este libro quizás es el más completo. Yo sé que también el libro de Woolrich, el libro de Green, el libro de otros autores más conocidos, tienen algunas aplicaciones en Stata y también en otros programas, pero tienen menos cantidad de ejemplos, muy pocos ejemplos, y en otros casos tienen solamente ejemplos para los métodos más antiguos, no tienen para métodos más recientes. Este de acá, que es el que les he mostrado, es al menos el libro que yo he encontrado que tiene más aplicaciones en Stata y que es mucho más didáctico en la interpretación. Así que les puede ayudar un montón.
utilicen eso. Pregunta, chicos. ¿Están todos los métodos de econometría acá? No, pero están los que más se usan, sobre todo de la econometría estándar. En este libro, por ejemplo, no están los métodos de inferencia causal, ni los métodos de machine learning, ni esos, pero está lo básico. La siguiente clase ya vamos a ver otros textos donde hay métodos de inferencia causal, hay métodos sobre machine learning, hay métodos más complejos, pero este al menos creo que es el que más ayuda. Recuerden también que para este curso no es necesario que conozcan el método a profundidad, solamente tienen que saber que existe un método y que ese método es aplicable a los datos disponibles para su investigación. Así que, eh, así que tampoco es que se tienen que romper la cabeza para entender el método a profundidad, ¿no? Entonces, solamente tienen que elegir un método y saber que es aplicable. De repente tienen que poner algunas ecuaciones en su trabajo, la especificación del modelo, y este librito les ayuda un montón, ¿no? Como hemos visto en esa parte del Heckman, acá les da las ecuaciones necesarias, ¿no? Les da las ecuaciones necesarias para, que deberían poner en su, en su, en su texto, ¿no? Por ejemplo, si están haciendo Heckman, deberían poner esta ecuación, que es la ecuación de la primera etapa, y esta ecuación que es de la segunda etapa, ¿no? Y es explicar quizás un poquito este par de ecuaciones, pero nada más. Ese método de Heckman se utiliza con datos de corte transversal habitualmente, pero también se puede utilizar con datos de panel. Y Heckman también tiene extensiones. Por ejemplo, se puede también estimar Heckman con variables instrumentales. Se puede estimar Heckman no solamente con... Esa primera etapa se estima solamente con Probit o Logit, pero también se puede hacer con otros métodos. Pero eso ya esos cositas ya la pueden definir en tesis 2, ¿no? Por ahora, y en tesis 1, solo tienen que encontrar el método. Pregunta, chicos. Ok, chicos, Gracias, Ítalo. Ok, chicos, como les dije, vamos a terminar temprano hoy. En la siguiente clase vamos a ver otros textos y material que pueden utilizar para el método. Por ejemplo, vamos a ver este. Este libro es hermoso, tiene 2 tomos. Microeconometrics Using Stata. Tiene 2 volúmenes. Este volumen es el más básico. El segundo volumen también vamos a verlo. Y también vamos a ver otros, como por ejemplo la Mixtape, donde va a tener métodos de inferencia causal, que tiene sus replicaciones en Stata, en R, en Python. Quizás también vamos a ver otro libro que es de FET. También tiene algunas aplicaciones interesantes. Entonces, estos libros son un poquito difíciles de explorar porque está un poco desordenado y los temas no siempre están bien estructurado el texto, así que les voy a explicar cómo utilizarlos también porque siempre hay dudas de algunas cositas sobre esos libros virtuales. Y chicos, eso es todo por hoy. Ya nos vemos la siguiente semana y me quedo un ratito si alguien tiene alguna pregunta.